cosa que dice Spinoza, que a mí personalmente me parece que es casi el lema de vida, que es: las pasiones humanas no son cosas para lamentar, sino para comprender y aprender a manejar. Somos seres pasionales, somos seres habitados por montones de apetitos, deseos, impulsos, lo que antes se llamaba instintos, pulsiones que nos superan, nos sobrepasan, pero forman parte de nuestra condición. En el judaísmo no hay ideal de santidad en el sentido cristiano, en el sentido oriental de la palabra santo, alguien desprovisto de pasiones, sino alguien que, sabiendo que está habitado por esas pasiones y que forman parte absolutamente inextirpable de su condición, aprende a hacer algo con eso. Para hacer algo con eso se necesita la ley. ¿Para qué quiero la ley? Si somos seres puros, impolutos, que naturalmente y espontáneamente somos buenos, no. Entonces, esto nos lleva de algún modo a la escena del Edén con el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. O sea, si no incorporás el conocimiento, no del bien y el mal, no hay sustancialismo natural, de lo bueno y lo malo, como va a decir Kant mucho después, o sea, qué se debe y qué no se debe, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Eso es. Si no estás munido de esa herramienta, no podés abandonar el paraíso, que es siempre imaginario e ilusorio. Moisés es el primer intérprete. Escucha, vaya uno a saber qué es lo que le dicta esa voz atronadora que produce tanto temor en el pueblo, y escribe. Es como un amanuense, como un escriba, casi uno piensa en Bartleby, ¿no? Y escribe, pero escribe de algún modo, diríamos, algo que el pueblo pueda escuchar, que la gente común pueda recibir, porque quizás la palabra investida de Dios, sagrada, absoluta, etcétera, no es apropiada. Esta idea de los líderes impuros, de los líderes defectuosos, de los líderes habitados por pasiones bajas, diríamos, esta es la genialidad de la Torá, esta es la genialidad, ¿no? Entonces, Moisés, seguramente ha habido grandes hombres en la antigüedad, cada uno con un aspecto grandioso y con otros aspectos no tanto. Si uno lee el Moisés de Freud, que para mí es un texto absolutamente imprescindible, ahí te encontrás con el análisis que hace Freud de la estrategia de la creación de una figura como Moisés. Es un patchwork, es una especie de rompecabezas. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, Freud dice que en realidad hay más de un Moisés, que uno es el Moisés de Midian, otro es el de Egipto, otro, que uno nunca estuvo en el lado del otro. O sea, como se juntan varias tribus y se arma una suerte de nación o entidad nacional a partir de retazos, incluso la Torá dice muy claramente en hebreo, ¿no? Hay una palabra clave que es asafsuf. Los que salen de Egipto son una multitud de rejunte de lo que nosotros hoy en día llamaríamos trabajadores golondrina. Durante la época de esclavitud en Egipto hay muchos grupos de distintos lugares y distintas procedencias que van a trabajar ahí porque es el único lugar fértil de la zona en una época de sequía. Entonces, todos estos grupos que empiezan a ser oprimidos, no importa cuán verídico sea historiográficamente, pero cómo se construye la narrativa, ¿no? Empiezan a ser oprimidos por un poder omnímodo que es el del faraón. Bueno, en un momento dado empiezan a... Pensemos en los braceros de la Zafra o en los obreros del Chaco, ¿no? Los cuentos de Quiroga muestran esto, me parece, con bastante claridad. Es decir, grupos de trabajadores que están prácticamente esclavizados. Surge un líder que les dice: yo los voy a sacar de aquí, pero síganme los buenos. Muy interesante, porque significa, si te entiendo bien, sí,
podemos especular que los que estaban esclavizados en Egipto no eran un pueblo de por sí, no pertenecían a una etnia, sino que tal vez pertenecían a varias, tal vez había heveos y cananeos y jebuseos y que lo que los unía no era una etnia ni un idioma, sino el hecho de ser esclavos. Claro. Y el hecho también después de dejarse liderar por Moisés y salir de la esclavitud. Eso es lo que los convierte en una unidad cultural y política. Lo que los convierte en una unidad cultural y política es la ley del Sinaí. O sea, hay primero una expulsión. Yo de aquí me quiero ir, no importa cómo. Vos me conseguís una visa y yo me voy. Después veo qué hago. Salen, y por eso te digo que el libro de Números me parece genial, porque muestra toda esta discordia interna, ¿no?, entre grupos, pero la instancia en la que se les dice, ustedes van a recibir todos, sin ninguna diferencia jerárquica, ni entre hombres y mujeres, ni entre niños y adultos, no me importa de dónde venís. La clave de la escena sinaítica es, no me importa de dónde venís, sino que me importa a dónde vas y cómo vas a hacer ese camino. Entonces, la promesa de la tierra, porque la salida de Egipto en sí misma no tendría sentido si no fuera en función de un objetivo posterior, de ir hacia algún lugar donde se puede construir una vida diferente a la que tenía. Hay un sociólogo muy interesante que es Michael Walzer, que dice que la revolución liderada por Moisés es el modelo de todas las revoluciones de Occidente. Bueno, se me ocurre un ejemplo de eso. Los peregrinos que partieron de Inglaterra en el Mayflower se identificaban con los hebreos en su salida de Egipto, identificaban el Atlántico con el desierto y se proponían fundar exactamente lo que estás diciendo. Exacto. Una polis compuesta por personas de las naciones que fuesen, pero unidas por el propósito de vivir en libertad. Sí, por eso a mí me interesa tanto esto de no importa de dónde vengas, no importa quién fue tu abuelo, no es una cuestión de sangre, no es una cuestión genética, no es una cuestión de los ancestros raciales, no hay nada por el estilo. Hay la voluntad, mira, hay una definición de Kant que a mí me parece hermosa, cuando habla de la famosa autonomía, que todo el mundo interpreta como yo me hago mi propia ley. No. Kant define la autonomía como acoger la ley en mi propia voluntad. Me parece hermoso. Esto lo dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Si la ley viene de otro, si yo me hago mi propia ley, no es ley, porque la ley enlaza, la ley une, la ley hace lazo. Pero esa ley que me viene de otro tiene que convocarme de tal manera que yo me sienta concernida, sienta que me incumbe, sienta que esa ley me iguala con el que tengo al lado, independientemente de las características de cada uno. Si uno es rico y otro es pobre, uno es fuerte y otro es débil, no importa. Frente a esta ley somos todos iguales. Es la primera instancia de igualdad ante la ley, entre comillas, que después va a ser el fundamento de todas las democracias, las repúblicas y demás. Entonces, ese es el momento clave donde toda esta multitud heterogénea, esta mezcolanza de etnias y procedencias, de golpe sienten que esa ley los acoge, los inviste, los pone en pie de igualdad y facilita o posibilita un tránsito a algo mejor de lo que venían. ¿Qué papel juega en esto que estás diciendo el desierto? Porque es materia de especulación, incluso de chistes. ¿Por qué los judíos pasaron 40 años, no eran judíos, los hebreos pasaron 40 años en el desierto cuando en rigor a pie desde Egipto hasta Canaán se puede tardar una semana, 10 días, pero ciertamente no 40 años? ¿Qué papel juega en el desierto en esta formación, vamos a decir, de una mentalidad legalista e igualitaria? Sí, fantástica la pregunta. Yo decía la vez pasada en una entrevista que me hizo Omar Genovese para Perfil, que el desierto es una metáfora. La usamos todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Una separación, un cambio de país, un exilio, un cambio de vida, de profesión, es decir, cualquier decisión fuerte en la vida de un adulto
que por algún motivo deja algo que tenía, creyendo que era bueno, y de repente un día, o a través de un proceso, le cae la ficha de que no era tan bueno, sino que simplemente estaba acomodado, acostumbrado, y le tenía miedo a pasar a otra cosa, porque lo otro es incertidumbre. A veces es mejor malo conocido que bueno por conocer, digamos. La certeza, aunque sea una porquería, de algún modo te protege. ¿De qué te protege? De la responsabilidad de tomar una decisión, es decir, de arriesgarte, de salir a la intemperie, ¿no? Cuando Levinas escribe Totalidad e Infinito, de algún modo utiliza también esta idea de que salirse de algo cerrado, la totalidad hegeliana, digamos, y abrirse a lo otro, a la alteridad, en cualquier sentido que le des a la palabra, te da un miedo terrible. Porque ¿qué sabes lo que viene? Lo malo ya más o menos lo tenés manejado, tenés ciertas estrategias, ciertos ardides, ¿viste? Pero lo desconocido es pavoroso, ¿no? Bueno, es tan pavoroso que los hebreos, a lo largo del relato de la travesía del desierto, varias veces extrañan Egipto. Sí, además es fantástica esa nostalgia que reviste de maravilla algo que fue horroroso, ¿no? Dice, no, ahí comíamos peces y cebollas y, no sé, knishes y las mallín, no sé, digamos, ¿no? Dormíamos junto a las calderas de carne. Claro, viste, cuando eso era absolutamente, digamos, si le damos algún viso de veracidad a lo histórico, como dice Freud, hay que distinguir entre la verdad material y la verdad histórica, ¿no? Yo creo que ahí se fue una verdad histórica. Es decir, este pasaje, esta ruptura, este parto, ¿no? Porque es muy lindo la idea de que en hebreo la misma palabra sirve para crisis y para la silla de parto, donde antes las mujeres tenían a sus criaturas, ¿no? O sea, es un momento de ruptura, de salir de algún lugar seguro, pero donde ya no podés estar más. Eso es el vientre materno, esa es la casa de los padres, eso es una situación infantil. Bueno, salir de Egipto es salir de la infancia, arriesgarse al desierto, a una travesía llena de incertidumbres, de peligros, de riesgos, pero también de promesa. Me parece que es la metáfora más potente, más vigorosa que uno puede encontrar literariamente, ¿no? Más allá de, por eso te digo, de si es verdad que en el año 1400, antes de la era, no me importa eso. Me importa que literariamente y existencialmente esto refleja una experiencia humana. El desierto como el espacio de la incertidumbre y la promesa. Así es. Y esto es particularmente significativo, creo yo, si pensamos que en la Torá Dios es, por así decirlo, una voz que habla desde el futuro, es una voz que siempre esa expresión, empuja hacia el futuro. La gran diferencia con los dioses antiguos, paganos, es que los dioses de los elementos naturales, del mar, de la montaña, del cielo, explicaban por qué el mundo es como es, y por así decirlo, lo mantenían funcionando, pero con el Dios hebreo, por primera vez tenemos a un Dios que empuja hacia lo desconocido, que tiene planes, que promete, que incita. Entonces que convoca a la responsabilidad del sujeto. Por eso Dios se autodefine, como recordarás en la escena de la zarza, cuando Moisés ve algo raro, que es una zarza que arde y no se consume, y se acerca, y Dios le habla y le dice, mirá, lo que quiero que vos hagas es tal y tal cosa. Y Moisés le dice, bueno, como decía Catita de Niní Mayal, ¿parte quién? ¿No? ¿Parte de quién voy? ¿Qué les digo al faraón, a los oprimidos? Vengo en nombre de quién. Y entonces la frase con la que Dios se autonombra es Eyé ayer Eyé, que no es soy el que soy, en las pésimas y horribles traducciones, la mayoría de los traductores occidentales ponen eso, sino seré lo que seré. O sea,
anda a decirles que vas de parte del futuro. Qué maravilla. Bueno, Martin Buber, si mal no recuerdo, tiene una interpretación de esa frase que es una variante de lo que estás diciendo. La interpreta como yo soy el que estará con vosotros. Sí, sí, yo le doy una vuelta más, porque en todo caso lo mío es variante de Buber, que es mucho más grande de lo que yo pueda llegar a imaginar o a pensar. Porque de hecho el tiempo verbal es futuro. En hebreo no hay tiempo ser conjugado en presente. Y este es un dato clave. Si no hay ser conjugado en presente, no te queda más remedio que quedarte anclado al pasado y decir como Lelutier, suéltame pasado, o mirar hacia adelante y bancarte el temor, la incertidumbre, todo lo que implica la promesa, porque es una promesa que ni siquiera se cumple. A ver, ¿cómo es eso? Claro, la Torá termina, Deuteronomio, el último de los 5 libros, y no entran a la tierra. No, uno diría, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para eso me hiciste recorrer? Claro, porque la experiencia importante es haber atravesado todo eso y pensar y decidir cómo querés construir esa sociedad diferente a aquella en la que sufría, en base a estas leyes que yo te di. Pero si en el momento en que, suponete que se cumple la promesa, que entran a la tierra, bueno, hay un temor que está expresado en los últimos discursos de Moisés, antes de morir en Deuteronomio, que es que, y bueno, si ya conseguiste el premio mayor, y bueno, ahora te tiras a chanta, te crees que es por mérito tuyo, que sos muy piola, y entonces te viene de nuevo la omnipotencia, que era lo propio de los héroes míticos. Acá no hay héroes míticos, no hay nadie que esté por encima de la ley, no hay nadie que tenga poderes especiales, no hay Superman, no hay nada de eso. Hay hombres y mujeres fallidos que están buscando de qué manera armar una vida con una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa, un poco más vivible que aquella en la que vivían y de las que hay en el entorno, en toda la zona en esa época. Entonces, esto tiene que quedar abierto como promesa, porque en el momento, igual que la venida del Mesías, para el cristianismo el Mesías ya vino. Está bien, tiene que venir otra vez, todo lo que quieras, pero ya vino. Para el judaísmo el Mesías ni vino ni vendrá, simplemente hay que promover su llegada, que es muy distinto, ¿no?